Amén. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias a cada uno por conectarse. Vamos a continuar nuestro estudio en Efesios. Hoy estamos en el capítulo 5, pero vamos a abrir las Biblias al capítulo 4. Un momentito, por favor, antes de arrancar con la lectura. Saida, ojalá estés lista con la lectura. Vamos a leer en el 5 en unos momentitos más. Pero antes de leer, quiero recordarles de la evolución de esta carta. Como comenzamos hace varias semanas, nos dimos cuenta que en los primeros 3 capítulos lo que Pablo está haciendo es que está arrancando y preparándose para poder pedirle a su audiencia, aquí los cristianos en Éfeso y por extensión a nosotros también, lo que nos va a pedir. Y no pide nada de nosotros hasta llegar al 4.1, donde dice que os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Él quiere que el cristiano aprenda cómo vivir correctamente. Y para poder hacerlo necesita todo lo que se explicó y se oró y se pidió en los primeros 3 capítulos, profundizar el entendimiento acerca de la esperanza que está conectada a nuestro llamamiento, la herencia que está en nosotros, el poder que opera en nosotros y, como dice el capítulo 3, el amor de Cristo que excede conocimiento. Pero sin un entendimiento profundo de esas 4 verdades, va a ser imposible ser las personas, vivir las vidas que Dios quiere que vivamos. Ahora, esa vida que nos está llamando a vivir es una vida que describe el versículo 2 como una vida descrita con humildad, mansedumbre, paciencia y amor. ¿Ok? Y en realidad, del 4 en adelante, todo el 4, todo el 5, todo el 6, van a describir esa vida, van a describir ese andar, ¿verdad? Ahora, la semana pasada estuvimos en el versículo 17, del 4 hasta el final del capítulo, que es muy práctico, pero empieza diciendo, y es bien interesante, ¿verdad? El 4.1 dice, os ruego que andéis como es digno, y el 4.17 dice, ya no andéis como los gentiles. O sea, nos dice cómo no andar. Primero dice cómo no vivir, cómo no ser, ¿verdad? Y en el estudio de hoy, en vez de decirnos cómo no andar, nos va a empezar a decir cómo andar. ¿Okay? Hoy el texto va a ser capítulo 5 y vamos a leer hasta el versículo 20. Isaías, si puedes habilitar tu micrófono, por favor, y ayudarnos con la lectura. Efesios 5, Okay. del 1 al 20. Del 1 al 20, ok. Voy a leer la Biblia de las Américas, ¿ok? Muy bien. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino del Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes de ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Porque vergonzoso aún hablar de las cosas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas que se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Hasta allí, ¿no? Hasta el 20. Ah, el 20, perdón.
cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Ok, muy bien, gracias. Y si le metemos el 21, dice, y someteos unos a otros en el temor de Dios, y vamos a usar ese versículo para transicionar del estudio de hoy al de la semana que entra. Ok, vamos a regresar ahí, y antes de empezar a analizar el pasaje, solo quiero que nos demos cuenta de un detalle importante. Estamos hablando del andar, de cómo vivir, ¿verdad? Y en el 4:17 dice, no andes como los otros gentiles, ya no andes así. 4:1, hay que andar dignamente de la vocación a la cual fuimos llamados. En el capítulo 5 hay 4 descripciones de cómo andar. Y ese va a ser el enfoque de nuestro estudio hoy. Se encuentra en el versículo 2, que dice, andad en amor. Después, si bajamos al versículo 8, dice, andad como hijos de luz. Y después en el versículo 15, dice 2 cosas. Dice, andad con cuidado o mirad con diligencia y andad con sabiduría, no como necios, sino como sabios. Entonces, este nuevo andar del cristiano, este andar nuestro, que no es como los gentiles, este andar que es digno de la vocación a la cual fuimos llamados, es un andar en amor, es un andar como hijos de luz, es un andar con los ojos abiertos, con mucho cuidado, viendo a nuestro alrededor, y es un andar de sabiduría. Y a la medida que todos los versículos, entre esos versículos, se va llenando la información de cómo hacer eso. ¿Okay? Entonces, pensando en eso, vamos a revisar ahí el versículo 1 y sí ver versículo por versículo. Dice el 1, la primera instrucción en el capítulo 5 de Pablo es que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y parte de imitar a Dios es andar en amor, y dice después, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, díganme ustedes, vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo es que nosotros podemos andar en amor imitando tanto a Dios como a Jesús? Cuando ustedes piensan en cómo Dios demuestra amor y cómo Jesús demostró amor, ¿qué pistas les da eso para sus vidas de cómo andar con vidas de amor? Abran sus micrófonos y comenten, por favor. ¿Qué es andar en amor? Estas no son preguntas difíciles. En Juan 3:17, 16, dice que de tal manera amó a Dios al mundo que dio su único hijo. Entonces, cuando nosotros reconocemos del amor que Dios tiene para nosotros, entonces con ese amor es suficiente para llenar el tanque de gasolina de nosotros. Es decir, si él me ama tanto, entonces yo tengo que imitarlo a él. Tengo Okay, I found this on the web for Cask. mi teléfono también habla. Dije algo que seguro que suena como el nombre de ella. Sorry. Entonces tenemos que si estamos enamorados de Dios, vamos a hacer la voluntad de Él. Vamos a querer hacer imitadores de Él. Tengo un amigo que le dieron un tiro en la cabeza y camina con el brazo izquierdo encogido. Y cuando el hijo de él nació y empezó a crecer y empezó a caminar, caminaba con el brazo izquierdo también encogido, pensando que esa era la manera correcta de caminar. Entonces tuvo que aprender que no, esa no es la manera correcta, que papá camina así
porque lo demostraron, porque el golpe que recibió en la cabeza, como las balas, que él camina así. Pero no, él lo quiso imitar porque lo amaba tanto. Claro, claro. Y es bien, bien importante este punto. Y regresemos al versículo 1. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Que sabemos que Dios nos ama y sabemos que debemos amar a Dios. ¿Cómo imitamos a Dios? ¿En qué nos parecemos a Dios? Yo creo, hermano, buenas tardes, Hola, Larissa. que sirviéndonos los unos a los otros, amándonos, ayudándonos, haciendo las cosas correctas como a Dios le agradan, todas esas cosas. Ujú. Claro, claro. Es bien interesante cuando pensamos en el, bueno, y no sé si lo han pensado, ¿verdad? Pero cuando pensamos en el amor de Dios versus el amor de Cristo. Porque aquí habla de los dos, ¿verdad? Habla de que hay que ser imitadores de Dios y también hay que ser imitadores de Cristo como Cristo nos amó. Henry nos citó Juan 3:16. Dios nos demostró su amor sacrificando a su Hijo. ¿Ok? Pero ¿cómo nos demostró Jesús su amor? Entregándose Él y dando la vida a Él por nosotros. Primero pensó en nosotros y después en Él. Y es interesante, no sé para ustedes, ¿qué es más fácil? ¿Dar algo que quieres mucho o dar de ti mismo? Y no hay una respuesta correcta ni incorrecta. Dios dio lo que más amaba, su unigénito Hijo, y Jesús se dio a sí mismo. Y lo que pasa es que aquí la invitación es andar en amor, imitando esos dos tipos de amor. O sea, tengo que estar dispuesto a dar de lo mejor que tengo, pero si llega al punto que también tengo que estar dispuesto a dar de mí mismo, eso es parte de la ecuación también. Entonces, imitar a Dios, imitar a Cristo, ahí mismo dice en el versículo 2, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda de sacrificio. Pero la idea de ofrenda de sacrificio también es interesante, porque ¿a quién más estaba demostrando amor Cristo? O sea, si utiliza las palabras ofrenda de sacrificio, ¿para quién era lo que Jesús ofreció? O sea, lo hizo por nosotros, pero yo no necesito que alguien me haga un sacrificio para mí, ¿verdad? Porque obedeció a su padre. Obedeció a su padre, ¿verdad? Entonces él estaba sirviendo y obedeciendo y demostrando su amor a su padre en lo que él hizo. Entonces el amor de Jesús y el amor de Cristo y el amor de Dios son bien complejos, ¿verdad? A veces pensamos, oye, sí, amor, bien, me encanta el amor, pero es bueno profundizar estas ideas. Y por eso la invitación de Pablo en el capítulo 3, que entendamos el amor que excede conocimiento para darnos cuenta de qué tan amplio y ancho y profundo es, porque cuando empezamos a pensar en las caras del amor de Jesús, ¿verdad? Cómo él estaba amando a su Padre y amando a nosotros al mismo tiempo. Cuando Jesús enseña acerca del amor y dice, tienes que amar a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí él describe 3 tipos de amor que son necesarios. Tienes que amar a Dios, tienes que amar a tu prójimo, pero después dice como a ti mismo, también tienes que amarte a ti mismo. Y más adelante en el capítulo 5 va a hablar de eso cuando habla de esposos. Dice, oye, ¿qué hombre se descuida a sí mismo y no come y no se alimenta? O sea, claro que hay que amarse a sí mismo también, pero todo eso es un amor muy complejo que tenemos que entenderlo, pero dentro de ese amor tenemos que entender la importancia de servir a Dios, la importancia de servirnos los unos a los otros y hacerlo entendiendo que Dios nos ama, que le amamos a Él y que lo estamos haciendo porque queremos ser como Él. Ahora, si vamos y si quieren comentar más, lo podemos hacer a la medida cuando quieran decir algo, adelante, interrúmpanme, a mí no me importa. Quien quiera decir algo puede hacerlo, pero vamos a ver lo que dicen los siguientes versículos, porque se me hace interesante que empieza hablando de amor, empieza hablando de ofrenda y sacrificio, algo que agrada a Dios y beneficia a los demás al mismo tiempo. Y después dice, pero ¿sabes qué?
para que todo esto funcione, una vida que es andar en amor, descrita como andar en amor, no hay lugar para fornicación, inmundicia, avaricia. Versículo 4, palabras deshonestas, necedades, tronerías. O sea, no hay lugar para eso. Una vida de amor no tiene lugar para estas cosas. Y me pregunto, ¿qué tienen que ver esas cosas? ¿Qué tienen que ver la presencia de esas cosas en una vida de amor? Hermano, Diga. igual que en Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo. También dice en 3:14 que como Moisés tuvo que levantar la serpiente de bronce en el desierto, para que cuando uno era mordido por la serpiente, sabía, por el amor, sabía dónde es que estaba la cura, dónde es que estaban las bendiciones, a mirar la serpiente. Entonces nosotros tenemos que correr a Cristo primero. A mí me sorprende muchas veces cuando alguien viene y me pide que lo ayude con su hijo, con su hija o con este problema. Y le pregunto si ha ido a Dios primero. Y me dicen que no. Y digo, ¿pero por qué viene a mí? ¿Yo acaso no soy la serpiente en el desierto o Cristo? Vete primero. De esa manera lo demostramos a Dios que Él es primero en nuestra vida. Cuando corramos a Él primero, entonces lo enseñamos que Él es primero en nuestra vida. Cristo y el Padre. Hay que ponerlo como prioridad. Y algo interesante para transicionar de esta idea a la que viene es que pensemos en esto, ¿verdad? Si estamos bien con Dios, ¿verdad? Si mi relación con Dios está sana, ¿verdad? ¿De qué más me tengo que preocupar? Y otra vez, el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús, ¿a poco no? Cuando tú lees Filipenses 2, ¿verdad? En el versículo 5, cuando estaba con Dios igual que Dios, ¿a poco no su relación con Dios estaba sana? Pero él tuvo que pensar en otras cosas. Y él tuvo que sacrificarse a sí mismo, ¿verdad? Para el beneficio de nosotros. Y entonces una vida de amor no es una vida donde Dios me ama, Dios me salvó, yo estoy bien y a mí no me importa lo que te pase a ti. Una vida de amor es una vida que porque Dios me ha amado tanto, yo también me voy a preocupar por tu relación con Dios. Y ahí es donde entra el problema con estas actividades, pecados, ¿verdad? Que pensamos, oye, eso es cosa personal, eso es cosa mía, ¿verdad? Si yo quiero ser fornicario o avaro, o si yo quiero ser mentiroso, hablar tonterías, eso es cosa mía, esto es entre yo y Dios. Pero no es cierto, porque tu conducta afecta a los demás. Tu conducta va a hacer difícil que otros se acerquen a Dios por tu ejemplo. Y entonces por eso dice en el versículo 6, ¿verdad? Si brincamos adelante un poquito, dice, no te dejes engañar con palabras vanas. Y las palabras vanas son, oye, viva como quieras, Dios te va a perdonar, haz lo que tú quieras, tú toma tus propias decisiones, está bien vivir como tú quieras vivir, no dejes que nadie te dé reglas. O sea, esas son las palabras vanas. Esta actividad es divertida, hazlo si lo quieres hacer. Es un país libre. O sea, esas son palabras vanas y engañosas. Y tenemos que reconocer lo que dice Pablo ahí, que por estas cosas que acaba de nombrar, palabras deshonestas, trolerías, fornicación, inmundicia, avaricia, por estas cosas viene la ira de Dios. Y no hay que participar, dice el versículo 7, en ellas. Pero aquí viene la transición de andar en amor a la que sigue, porque mira lo que dice el versículo 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Sois luz, andad como hijos de luz. Y fíjate, ¿hijos de qué? Versículo 1, somos hijos de Dios, y en el versículo 8 somos hijos de luz. Dios nos dice que Dios es amor, en Juan 4, ¿verdad? Entonces, si vamos a ser hijos de Dios, vamos a imitarle a Él y vivir como Él. Pero en Juan capítulo 1,
versículo 5 nos dice que Dios es luz. O sea, Dios es tanto amor como luz. Dios es las dos cosas. Y tú y yo, si somos imitadores de Dios, si somos imitadores de Cristo, tenemos que ser amor y también tenemos que ser luz. Y a veces pensamos, bueno, amor, eso sí lo entiendo, yo quiero ser una bendición para los demás y ayudar a los enfermos y servir a los necesitados. Yo estoy bien con vivir una vida de amor, pero se nos olvida que también tenemos una responsabilidad de ser hijos de luz. Y un hijo de luz, ¿qué hace? ¿Qué hace la luz? ¿Qué hace la luz? Lo que damos en la luz. Alumbra, la luz alumbra, es claro. Alumbra, guía, Resplandece. Guía, resplandece, quita miedo, ¿verdad? La luz hace Resplandece la muchas cosas. oscuridad. Quita la oscuridad, vence la oscuridad. Y la oscuridad aquí es las palabras engañosas, las palabras malas que te dicen que puedes vivir como te da la gana, que puedes vivir alejado de Dios, que puedes vivir haciendo cosas como fornicación, inmundicia, avaricia, todo eso, esos tinieblas. Y si ahora somos luz, eso significa que nuestra presencia, nuestra pura presencia debería de alumbrar. Ahí Henry citó Juan 3:16, pero ¿se acuerdan lo que dicen los versículos más abajo, hasta el 19? Dice, ¿cuál es la reacción del mundo hacia la luz? ¿Se acuerdan lo que dice ahí en Juan 3:19? Que el mundo odiaba la luz. ¿Por qué? Porque la luz expone todo. Expone todo. Sus obras son expuestas a la luz. Okay. Entonces el problema ahí si somos, o sea, nos gusta la idea, oye, vamos a ser amorosos, todo el mundo nos va a querer, nos va a amar, pero cuando combinamos esa idea con ser luz, entonces también tenemos que darnos cuenta que vamos a ser rechazados, vamos a ser odiados, va a haber gente que dice, yo no quiero estar cerca de él o de ella, porque cada vez que estoy en su presencia, me siento más culpable. Ahora, ¿cómo es que hacemos eso? Y esto para mí es bien interesante, porque me llama la atención que la forma que somos luz no es porque somos acusadores. ¿Okay? Algo interesante, si en el hebreo, en el Antiguo Testamento, el nombre de Satanás significa acusador. Y a veces pensamos que como cristianos, que somos los policías, ¿verdad? Los policías del mundo, ¿verdad? Que es nuestro deber estar apuntando con el dedo toda la maldad que hay en el mundo y hablar de todas las cosas malas que uno ve. Si analizamos el ministerio de Jesús, ¿verdad? Él no hacía eso. Él no hacía eso. Él alumbraba de otra forma. Él no alumbraba hablando de la maldad. Él no alumbraba hablando y describiendo el pecado. Él alumbraba haciendo el bien, viviendo el bien y diciendo el bien. Él alumbraba con su forma de ser. Él alumbraba con su vida ejemplar. Y si somos hijos de luz, hijos de eso, imitadores de eso, podemos tener el mismo efecto, sin ser acusadores, sin ser los policías del mundo. No es nuestro deber entrar a donde hay pecado y decir, eso está mal, y eso está mal, y eso está mal. Eso es, la gente se da cuenta de su maldad cuando se expone a la luz, sin tener que decir. ¿Okay? Lo que tenemos que hacer nosotros es no participar en eso, pero me llama la atención que hasta dice que ni hablemos de esas cosas, que es vergonzoso hasta hablar de ellas. No es necesario. No es necesario hablar de esas cosas. Lo que es necesario es alumbrar. Lo que es necesario es andar en amor y andar como hijos de luz. Mira lo que dice el versículo 9. Dice, porque el fruto, y es interesante, la Reina Valera, perdóname, lo traduce mal y me gusta mucho que
que Saida leyó de la Biblia de las Américas. Pero el versículo 9 lo que debería decir es que el fruto de la luz, que suena raro, ¿verdad? El versículo 9 dice, porque el fruto de la luz es bondad, justicia y verdad. No sé por qué algunas versiones dicen el fruto del Espíritu, porque aquí está hablando de la luz. Y la palabra es fosfos en griego, fosfos como fósforo, como luz. O sea, el hijo, el fruto de la luz. Y es interesante pensar que luz tiene fruto. ¿Eh? Luz teniendo fruto. Y el fruto de la luz, dice, es bondad y justicia y verdad. Y esas son las cosas, bondad, justicia y verdad, que van a servir para alumbrar. Otra vez, el fruto de la luz no es acusaciones y regaños. El fruto de la luz es bondad, justicia y verdad. Que comprueba, dice el versículo 10, que comprueba lo que es agradable al Señor. Que es interesante, ¿verdad? No es lo que comprueba lo que desagrada al Señor. Y otra vez, no es nuestro trabajo ser policías, no es nuestro trabajo decir todo lo que están haciendo está mal, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto, para dejar hacer esto, deja hacer esto. No somos policías. Lo que somos fuentes, somos árboles de bondad, justicia y verdad que en el resultado de nuestras vidas se comprueba, versículo 10, se comprueba las cosas que agradan al Señor, porque las estamos haciendo, porque estamos otra vez viendo el ejemplo de Jesús. ¿Qué le dice el Padre al Hijo? Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Todo lo que, en Juan 8, Jesús dice, todo lo que digo lo aprendí del Padre y todo lo que hago es lo que agrada al Padre. Así es como Él fue luz. Entonces, si queremos nosotros ser hijos de luz, así como somos hijos de amor, si queremos andar en luz como andamos en amor, tenemos que ser como Jesús en el sentido de que estamos buscando agradar al Padre en todo, comprobando y demostrando lo que le agrada al Padre, de producir esas tres cosas que nombra el versículo 9, bondad, justicia y verdad. ¿Ah? Y dice el versículo 11, y si vamos a vivir así, no vamos a estar participando en las obras, y aquí es interesante, infructuosas, ¿verdad? Si estamos hablando del fruto de la luz, pues no vamos a hacer las cosas que son infructuosas. Porque las tinieblas, y ahí está el contraste, ¿verdad? En el 9, la luz tiene fruto, pero las tinieblas son infructuosas. Ahora, eso no es decir que las tinieblas no tienen un resultado, pero el resultado de las tinieblas no es algo bueno. El resultado de versículo 3 y 4, el resultado de una vida de fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, el resultado de esa vida no es fruto, no es fructífero, no es beneficioso para nadie. Y eso es lo que tenemos que estar pensando, ¿verdad? Cuando pensamos en los demás, vidas de amor, nos damos cuenta que nuestra influencia, el fruto que tenemos en nuestras vidas, debe de beneficiar a los demás. Entonces, si yo tomo la decisión de vivir una vida, versículo 3, versículo 4, estoy decidiendo que yo no quiero beneficiarte con mi ejemplo, yo no quiero beneficiarte con mi luz, yo no quiero ayudarte a vivir mejor, que tú te encargues de tu cuenta y déjame en paz. Eso no es vivir en amor y eso no es vivir en luz. Y por eso dice el 12, es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y otra vez, la luz deshace el secreto, porque alumbra todo, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo, igual lo que dice Juan 3:19. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate los muertos, y te alumbrará Cristo. Si estás viviendo una vida descrita como el 3 y el 4, pues despiértate.
Y si estás viviendo dormido, es porque estás viviendo en necedad, estás viviendo, versículo 6, engañado, es porque no has estado entendiendo y profundizando tu entendimiento, como Pablo empezó a orar en el capítulo 1, versículo 17 y 18. Que entiendas todos estos conceptos tan importantes para poder andar en amor y andar en luz. Entonces, si estás viviendo así, despiértate y deja que Cristo te alumbre. Y si vas a dejar que Cristo te alumbre, te vas a dar cuenta cómo lo hace para que tú lo puedas hacer. Así es como imitamos a Cristo, viendo cómo Él lo hace. ¿Qué preguntas, qué comentarios tienen hasta el versículo 14? No hasta vamos a dejar el 15, pero hasta el 14. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Observación? Hasta crítica, si quieren. Vicente, a mí no me quedó claro si me puedes decir el versículo 9 que dijiste ahorita, porque el fruto, bueno, en la Biblia que yo tengo, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Tú dijiste algo diferente ahorita. Sí, lo que dije es que la Reina Valera dice el fruto del Espíritu y no, o sea, la traducción tuya es correcta. No de la luz. Es el fruto No de dice- la luz. El fruto de la luz es lo que es la traducción correcta ahí. Estamos hablando de luz. Todo este pasaje está hablando de luz y el fruto de luz es bondad, justicia, ¿verdad? Si tienen una de esas Biblias interlineares que te da la palabra griega ahí es fósfos, que es de la palabra que viene la palabra fósforo, es la palabra luz. Entonces, dice el fruto de la luz es esas cosas. Entonces, lo que estaba comentando es que nuestra vida como hijos de luz deben tener un resultado, un beneficio, un fruto beneficioso a los demás. Y esa es la bondad, la justicia y la verdad. Okay, entonces, gracias. si vamos a vivir una vida como hijos de luz, tenemos que estar pensando en el beneficio para los demás. Y otra vez, ese es el ejemplo que tenemos de Jesús, ¿verdad? Él no estaba viviendo para sí. Él no estaba viviendo solo porque le interesaba agradar al Padre y los demás que se defendían por su cuenta. No, él se preocupaba siempre por cómo podía ayudar a los demás a acercarse al Padre. Y eso tiene que ser nuestra preocupación también. Esa vida de amor es que vamos a dar nuestra luz. Escuché un sermón interesante un par de semanas atrás, que el título era, o no el título, pero uno de los refranes del sermón es: no te enojes con las tinieblas por ser oscuras, alumbra. O sea, como muchas veces que el cristiano piensa y se indigna con la maldad y son. ¿De qué te sirve enojarte con las tinieblas por ser como son? No, o sea, el deber nuestro es alumbra, vive, anda como hijo de luz. Un hijo de luz que hace, produce, lleva fruto, que es bondad, justicia y verdad. Ayuda a que los demás vean, versículo 10, que se compruebe, que se verifique que agradar a Dios es mejor que desagradar a Dios. Y eso lo hacemos por nuestro ejemplo, por nuestras palabras. Y con eso llegamos al versículo 15, ¿verdad? Que otra vez estamos hablando de las formas de andar. Y el 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. En la Biblia de las Américas dice: tened cuidado. Ten cuidado, ¿verdad? Ten cuidado. Y si piensas, si estás andando, ¿verdad? Caminando, ¿verdad? Si caminas con cuidado, ¿qué tienes que... ¿Cuál es el sinónimo más importante para andar, para caminar con cuidado? Tu nariz, tus brazos. No tropezar. No tropezar. ¿Y cómo vas a asegurarte que no vas a tropezar? ¿Qué parte de tu cuerpo te va a ayudar más que ningún otro en andar con cuidado? Observando el La camino. vista. Los ojos, la vista.
¿verdad? Y otra vez, la palabra griega ahí actualmente es viendo alrededor, circunspectamente, ¿verdad? Tenemos que caminar no viendo, no solamente hacia abajo, no viendo hacia el cielo, tenemos que ver todo alrededor, ¿verdad? Es como cuando vas manejando en el carro, ¿verdad? Te entrena cuando te enseñan a manejar, que no solo tienes que ver hacia adelante, tienes que ver a los espejos de atrás y a los lados para asegurarte que no viene nadie de ningún lado. Y así es como tenemos que vivir nuestras vidas. Tenemos que tener la vista siempre alrededor de nosotros. No solamente para ver los peligros. Y ojo, aquí, si estamos hablando de vivir vidas de amor y vivir vidas de luz, cuando estamos viendo alrededor de nosotros, estamos buscando también oportunidades de servir, oportunidades de ayudar, oportunidades. Vemos hermanos decaídos, vemos hermanos tristes, vemos hermanos que necesitan ánimo, vemos hermanos que necesitan nuestra ayuda, si tenemos los ojos abiertos. Y si estamos andando con cuidado, estamos pendientes de todo esto, a la medida que estamos viviendo nuestras vidas. Y otra vez, eso describe una vida de amor y una vida de luz, porque me preocupo por los demás, que si tengo los ojos cerrados, si solo me estoy fijando en mi caminar, pues voy a ignorar a todos los demás. Y mi vida no va a ser una vida de luz, mucho menos de amor, porque solo me preocupo de mí mismo. ¿Okay? Entonces, una vida que diligentemente ve hacia alrededor, ¿verdad? Puede amar, puede alumbrar, y lo puede ser la segunda mitad del 15 con sabiduría. Y no hemos hablado mucho de sabiduría. Si queremos tener otro estudio de sabiduría, les invito a estudiar Santiago, ¿verdad? O Job, o Proverbios, pero andar como sabios, ¿verdad? Que él mismo dice qué significa andar como sabios en el siguiente versículo. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Okay? ¿Cómo puedes aprovechar tu tiempo? ¿Aprovecharlo para qué? ¿Se acuerdan de lo que Pablo está diciendo? Yo le estoy diciendo, le estoy rogando como preso en el Señor, 4:1, que andéis digno de tu llamamiento. Y ese andar, 4:17, no es como los gentiles. Ese andar es andar en amor, ese andar es andar como hijos de luz, ese andar es andar con los ojos abiertos, viendo alrededor, y ese andar es andar en sabiduría, aprovechando el tiempo. Entonces, dime, ¿para qué? ¿Para qué estás aprovechando tu tiempo en tu andar cristiano? Aprendiendo la Biblia para la salvación. ¿Okay? Para aprendiendo. Uh-huh. Me gusta. ¿Qué más? ¿Qué más es un buen uso de tu tiempo? Hermano, en Colosenses 4 dice que para que ore por él, por Pablo, para que pueda predicar el evangelio como debo de manifestar, como debo hablar, dice andar sabiamente para con los de afuera, remidiendo el tiempo, sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces tenemos una obligación de saber cómo responderle, pero calmado, tranquilo, no con gritería, no con pleito, usando la gracia que Dios lo da a nosotros para decorar bien la conversación. Es interesante, ¿verdad? Porque si yo te preguntaría ¿en qué situaciones te has dicho a ti mismo,
he desperdiciado una oportunidad. O todo lo que he hecho aquí es perder el tiempo. Cuando no has hecho nada. Pero yo creo que aprovechando bien el tiempo es orando, leyendo la palabra, sirviendo, predicando el evangelio, haciendo buenas obras. ¿Okay? Ahí está una buena lista de cosas a hacer, ¿verdad? Y es interesante, cuando dice que los días son malos porque son cortos, los días son malos porque se acaban, los días son malos porque no tenemos ni un día más garantizado. Entonces, si no utilizo la oportunidad que tengo hoy de hacer estas cosas, ¿verdad? Si estudiar para prepararme, orar pidiendo fuerza, hablar, abrir la boca para ayudarle a otro a acercarse a Dios. Déjame darles un ejemplo. Una vez mi esposa y yo nos invitaron unos amigos un fin de semana en un viaje. Estuvimos con ellos comiendo en restaurantes, saliendo al campo, haciendo cosas bien bonitas. No son cristianos ellos. Y yo no los conocía muy bien porque es amiga de mi esposa y yo estaba apenas conociéndoles. Y el esposo, al final, el día último de que estábamos juntos, nos dijo, oye, ustedes son personas muy buenas personas. Ustedes hacen cosas muy buenas y les admiro mucho. ¿Y saben lo que yo le dije? Muchas gracias. Y el siguiente día me estaba pateando a mí mismo porque yo perdí una oportunidad de decirle, oye, no soy yo, es Cristo en mí, la razón que vivo así es porque Jesús me salvó y me transformó. O sea, perdí una oportunidad para predicar el evangelio. Eso es lo que es no aprovechando el tiempo. Eso es lo que es desperdiciar tu tiempo, ¿verdad? Y lo que tenemos que pensar, y de hecho lo que hice después es que le escribí un correo a ese hombre y le confesé todo eso y le invité a estudiar la Biblia y se tardó 3 años para decirme que sí y ahora estamos estudiando la Biblia juntos. Pero desperdicié esa inicial oportunidad, ¿verdad? Y la desperdicié probablemente porque no tenía los ojos abiertos, probablemente porque no estaba pensando en ese momento cómo aprovechar el tiempo, ¿verdad? Pero parte de andar en amor y andar como hijo de luz y andar con los ojos abiertos en sabiduría es saber cómo aprovechar el tiempo y aprovechar las oportunidades, porque yo no tengo ninguna garantía que voy a tener otra oportunidad con esa persona de hablarle de Jesús. Cierto. ¿Sí? Y con eso llegamos al versículo 17, que dice, por tanto, no seas insensatos. Y este versículo está lleno de posibles insultos, ¿verdad? Habla de necios e insensatos y engañados, o sea, y dice, no seas así. Y la realidad es que si no le estamos haciendo caso a lo que Pablo nos escribe, estamos viviendo como necios y estamos viviendo dejándonos engañar y estamos siendo insensatos, ¿verdad? Pero dice, mira, no seas insensato, y aquí me llama mucho la atención esto, dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y para mí ese pasaje es súper profundo y súper interesante. Y es un pasaje que yo creo que lo malentendemos muchos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la voluntad de Dios, a veces nos enredamos mucho. A veces nos confundimos en la diferencia entre la voluntad de Dios y las cosas que Dios permite que sucedan en el mundo porque así Dios lo permite que suceda, ¿verdad? Yo no creo que Dios está pensando, oye, yo quiero que Vicente hoy se ponga la camisa azul, ¿verdad? Y me puse esta camisa hoy porque fue la voluntad de Dios, ¿verdad?
porque todo lo que pasa en el mundo es porque Dios lo permite, ¿verdad? Pero cuando pensamos en que entiendas bien cuál es la voluntad de Dios, a Dios no le interesa qué color de camisa tengo puesto. A Dios lo que le interesa es que su plan eterno, del cual habló en el capítulo 3, se está llevando a cabo en el mundo. Que a través de la iglesia la multiforme sabiduría está dada a conocer. Que a través de los cristianos 2, 6 y 7, las riquezas de su gracia están siendo divulgadas en todo el mundo. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, si entendemos cuál es el plan maestro de Dios, cuál es el propósito eterno de Dios, si lo entendemos, entonces nos enchufamos a ese plan y adelante. Entonces andamos en amor y andamos como hijos de luz y andamos con los ojos abiertos, con cuidado, con sabiduría, mientras estamos cumpliendo el plan eterno de Dios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, viviendo vidas de amor y de paciencia. O sea, todo lo que hemos hablado en los últimos 2 capítulos lo estamos haciendo porque es lo que Dios quiere lograr a través de mí y a través de nosotros como su iglesia. ¿Cuál será la voluntad de Dios si tomo este trabajo o si no lo tomo? ¿O cuál será la voluntad de Dios si voy de vacaciones o si no voy de vacaciones? ¿O cuál será la voluntad de Dios? O sea, Dios puede trabajar en tu situación, decidas lo que decidas. Y a veces vas a decidir bien y a veces vas a decidir mal. Pero la oración debería ser: Dios, úsame para cumplir tu plan donde sea que esté. Y si me puse la camisa equivocada hoy, del color equivocado, pues úsame igual así para servirte y honrarte, porque tu plan, tu voluntad, tu propósito es lo que yo quiero cumplir en mi vida. Entonces a veces me desvío y a veces tomo las decisiones incorrectas, pero lo que tengo que hacer, lo que tengo que entender es cuál es el plan de Dios, la voluntad de Dios. Cristo lo entendía, ¿verdad? Jesús entendió a qué vino. Y cuando dice Lucas que él puso su cara para ir a Jerusalén, es porque él sabía que él tenía que ir a Jerusalén para morir. Él no se desvió de su propósito, porque el propósito se tenía que alinear con el propósito de su Padre. Entonces, todo lo que él decía, todo lo que él vivía, todas las relaciones que él tuvo interpersonales con personas, servían ese propósito. Porque él era entendido de cuál era la voluntad del Padre. Entonces, tú y yo tenemos que entender, oye, ¿qué es lo que Dios está haciendo en este mundo? O sea, Dios no envió a su Hijo al mundo para que yo tenga una buena vida aquí en este mundo. Esa no fue la razón del sacrificio de Jesús. Para que yo tenga mis vacaciones y mi jubilación y mi familia y mi núcleo familiar y todo eso. No. Todo lo que Dios hizo era para tenerme a mí y tenerte a ti en el cielo con él. Y si lo que yo estoy haciendo en mi vida no sirve ese propósito, no estoy entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Porque en eso está trabajando. Entonces, tengo que entender que yo tengo mis planes, pero los planes de Dios son los que importan. Y lo mejor que puedo hacer es unir mis planes a los de Él, enchufar mi vida a su camino, para lograr en mi vida lo que Él quiere que yo logre en mi vida. Otra vez, los logros de mi vida no son lo que a veces pensamos que los logros de una vida cotidiana son. Los logros de mi vida deberían ser lo que sirve el propósito del Señor, el plan eterno de Dios. Los logros de mi vida deberían ser a quién puedo ayudar a entenderle mejor, a quién puedo animar con la luz de Jesús. Otra vez lo que dijimos en el 3.10 y en el 2.6. Para eso fuimos salvados, para eso fue constituida la iglesia, para dar a conocer quién es Dios en el mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No embriagados de vino, versículo 18, pero llenos del Espíritu,
Y lo vamos a hacer hablando entre nosotros y cantando entre nosotros y alabando al Señor en nuestros corazones y siendo agradecidos a Él. O sea, interesante que en la primera mitad del capítulo habla de las cosas que debemos hacer, de la conducta, pero aquí al terminar habla de lo que sale de la boca. Entonces la conducta es tan importante como lo que hablamos en el andar. El andar en amor tiene que ver con lo que hacemos y con lo que decimos. El andar como hijos de luz tiene que ver con lo que hacemos y con lo que decimos. El andar sabiamente, con los ojos abiertos, tiene que ver con lo que hacemos y también con lo que decimos. Porque si tenemos la boca abierta diciendo las cosas correctas, y fíjate el contraste entre versículo 4, palabras deshonestas y necedades, y el versículo 19, que habla de salmos, cánticos espirituales, alabando a Dios, dando gracias a Dios. O sea, si eso es lo que está en tus labios, ¿de quién se va a dar cuenta la gente cuando está en tu presencia? O sea, si tú estás haciendo las cosas que son obras de justicia y de luz, y a la vez, cuando hablas, lo que sale de tu boca es, versículo 20, es siempre agradecimiento a Dios y el Padre. La gente que está alrededor tuya, ¿a quién va a ver? A Cristo, a Jesús, a Dios. ¿A quién van a alabar? Acuérdense lo que dice Jesús mismo en Juan 5, ¿verdad? Que dejes que alumbre tu luz de cierta forma. ¿Se acuerdan lo que dice? Para que cuando vean tus buenas obras, ¿qué pasa? ¿Quién me ayude con la lectura, con la cita? Glorifiquen a Dios. Glorifiquen a Dios. Ahora, es bien interesante, ¿verdad? Si yo hago buenas obras, bueno, es lo que pasó con el ejemplo que les dije del amigo, ¿verdad? Él vio mis buenas obras y ¿qué hizo? Me glorificó a mí. Ah, tú eres muy bueno. Sí. Eso es lo natural. Lo natural, cuando alguien ve a alguien haciendo algo bueno, es decir, oye, tú eres muy bueno. Eso es normal. Entonces Jesús dice, oye, tú tienes que dejar que tu luz alumbre de tal forma que cuando vean esas obras, glorifiquen a Dios. Ahora, si el mundo está en tinieblas, si el mundo no tiene el entendimiento de las cosas espirituales, ¿cómo es que el mundo va a ver tus buenas obras y glorificar a Dios? ¿Cómo? Se lo tienes que decir. Los tienes que decir, no hay otra forma. O sea, el mundo no tiene la capacidad de hacer esa conexión entre tus buenas obras y Dios, si tú no les dices. Y por eso es tan importante combinar la conducta con la palabra. Tú tienes que vivir bien y tú tienes que hablar bien. Una vida en amor, una vida como hijo de luz, una vida andando con diligencia, con cuidado y con sabiduría. Es una vida que se conduce bien, en la cual se habla bien. El mismo Jesús, cuando describe su vida, Juan 8, todo lo que digo lo aprendí del Padre, todo lo que hago agrada al Padre. Acciones y palabras combinadas, acciones y palabras juntas. No puedes decir, bueno, yo vivo un buen ejemplo, pero soy muy tímido para hablar. No, tienes que siempre dar gracias a Dios el Padre. Tienes que hablar la verdad con amor. Si tienes que hablar, tienes que abrir la boca, porque si no abres la boca, el mundo va a ver tu buen ejemplo y va a decir, oye, qué bueno eres tú. Ese no es el resultado, ese no es el fruto de la luz que queremos. El fruto de la luz que queremos es que vean nuestras buenas obras y hagan la conexión. Oye, eso no es Vicente, eso es Dios. Eso no es Vicente, eso es Jesús. Y la única forma que van a llegar a esa conclusión es que si yo se los explico. ¿Ok? Amén. Bueno, ya son las 8. Comentarios, preguntas, observaciones, vamos a dejarlo ahí. Pero si alguien quiere comentar o preguntar, lo
extendemos un poquito. Bueno, si no, vamos a tener la oración final. Y Alberto, ya que estás ahí con mi papá, ¿puedes dirigirnos una oración, por favor? Ok, oremos, hermanos. Señor adorado Padre Celestial, queremos dar infinitamente gracias, Padre, por esta reunión que has hecho posible a través de estos medios. Te rogamos por los que están ausentes y queremos, Padre, que nuestra mente se acostumbre a todas estas palabras que tú has dado esta noche a nosotros a través del hermano que predica, y poder decir a la gente que no somos nosotros, sino eres tú, Padre, que vives en nosotros y entre nosotros, y que podamos así ser luz, Padre, a medida que andamos por este mundo lleno de oscuridad, Padre, y así poder resplandecer, Padre, como tú quieres que resplandezcamos siempre, Señor, agradándote, complaciéndote a ti primero, Señor. Gracias, Padre, por todo este día, por esta noche. Nos queremos quedar contigo siempre, Señor, y es en el nombre de tu Señor Jesucristo que te oramos y te damos infinitamente las gracias, Padre. Amén. 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 Bien. Muchas gracias a cada uno.